Dios te bendiga, queridos amigos, queridos oyentes, hermanos que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Quería hablarte en este día bajo el título Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Quiero que me acompañes con la lectura de la palabra de hoy, que en Salmos 34, versículo 1, y dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Este era un himno muy famoso para aquellos que hemos nacido de cuna cristiana y de que hemos escuchado muchos himnos entonados a través de los salmos. Mi papá los cantaba, mi abuela, y era un salmo conocido, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero este salmo nos anima a agradecer a Dios cualquiera sea la situación que estemos atravesando, cualquiera sea el problema, o a veces levantando o no estando bien. Señor, gracias por este día, pero hay veces que pasamos días malos, pero también decir: Señor, voy a alabarte de continuo, cualquiera sea la situación que estoy atravesando. Yo soy un fanático de la tecnología, me gusta mucho la tecnología y me gustan mucho los celulares, ¿no? Y cada vez los celulares traen más cámaras. Yo tuve un celular con una cámara muy linda, un Samsung que era muy bonito, un Note 2 que me gustaba mucho, pero después salió un Note 3, después Note 4 y después tenían 2 cámaras, después tenían 3 cámaras. Hoy tienen 4 y hasta 5 cámaras. Y una de las cámaras es un lente macro, es un lente que te ayuda a sacar fotos perfectas desde corta distancia. Entonces, cuando vos un celular lo querés enfocar a corta distancia con un lente normal, va a ver distorsionado y que el lente está buscando un enfoque correcto. Pero cuando tenés un lente macro en el celular, vas a observar que las cosas de cerca, los insectos, las cosas más pequeñitas y a veces puedan pasar hasta desapercibidas por nuestros ojos, se captan con ese lente macro. ¿Qué lente estás teniendo? ¿Qué óptica estás teniendo? Porque ese lente ayuda a ver cosas pequeñas que a veces no alcanzamos a dimensionar con un lente más grande, con un lente común, ¿no? Y nuestra óptica a veces es así. Tu óptica, la mía, a veces queremos ver a Dios en cosas grandes, pero no valoramos a Dios por las cosas pequeñas que vivimos día a día. El otro día un matrimonio pasó por un accidente de auto, un matrimonio amigo, y ellos pasaron y vieron un auto roto, indudablemente no quedó en buen estado, pero pudieron decir en agradecimiento: gracias porque guardaste la vida de mi esposo, gracias porque hoy, a pesar de cualquier situación, hoy puedo estar con mi esposo al lado, comiendo, compartiendo un día más, sabiendo que guardaste su vida. Y posiblemente otra persona hubiera tenido la óptica distinta de ver desde lejos y decir: Señor, no puedo vivir tranquilo, mira esta situación, ahora tengo que poner plata, el auto roto, y tal vez no valorar que Dios te cubrió y te guardó de algo mayor. A veces somos así las personas, tenemos un lente totalmente distinto al enfoque que Dios tiene para con nuestras vidas. Yo quiero animarte que en este día puedas bendecir a Jehová cualquiera sea la situación, cualquiera sea el problema que estés atravesando. Si en algún momento el enemigo eterno de nuestras almas te ha robado el gozo, te ha robado las ganas de cantar, las ganas de exaltar a Dios, las ganas de gozarte con Dios, quiero animarte que en este día puedas cambiar tu perspectiva y que nada quite la alabanza de tu boca, que podamos tener ese lente que a veces ve y valora hasta las cosas chiquitas, más pequeñas, y puedas decir: gracias a Dios porque hoy me levanté, gracias a Dios porque hoy puedo comer, gracias a Dios porque hoy no pude pagar algo, pero mañana me lo vas a proveer, gracias a Dios porque tal vez no tengo todo lo que quisiera tener, pero me das la vida, puedo respirar, puedo correr, porque hay otras personas que no pueden hacerlo, y soy de las personas que me estás viendo que tal vez tiene un impedimento para hacerlo. Dios te dio de otras facultades que indudablemente tenés que buscar la gracia de Él para que Él te muestre el diseño que tiene para con esa situación que estás atravesando. Quiero que juntos en esta mañana podamos orar para pedirle al Señor que Él pueda mostrarnos las cosas que a veces son tan pequeñas que a nuestra vista pasan desapercibidas, pero no bajo el control que Él tiene de todas las cosas. Podés orar junto en esta mañana y podés pedirle al Señor que si en algún momento el diablo te quitó el gozo, te robó la paz,
te trajo pensamientos que no son. Hoy puede ser de las personas que levanta su voz en agradecimiento a Dios y le canta a Dios como lo hizo Job, aquel siervo que pasó por muchas tribulaciones, pero dijo lo siguiente, dijo, ¿acaso no voy a agradecer a Dios las cosas malas porque también Él me da las buenas? Y dice que con todo esto Job no pecó porque era un hombre que tenía entendido que cualquiera sea la situación, Dios se seguía mereciendo la gloria, la alabanza y la exaltación. ¿Te animás en este día? Y quiero que en algún momento pongas ese problema en tus manos y puedas decirle, Señor, todo está bajo tu control. Mi alabanza seguirá estando en mi boca. Nada me robará el gozo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén y amén. Levanta tus manos ahí donde estás y que juntos podamos decirle al Señor, Padre, quiero ser de las personas que bendigan tu nombre en todo tiempo. Que tu alabanza esté de continuo en mi boca. Si en algún momento algo me ha robado la alabanza, el gozo, la alegría, la sonrisa, hoy me deshago de esa situación. Hoy quiero aprender a ver esas cosas que a veces a mi vista pasan desapercibidas, pero no a tu vista, no a lo que vos ves de mí y lo que sabes de mí. Te doy gracias en esta mañana y cualquiera sea la situación, te alabo, exalto tu nombre y levanto tu nombre en alto. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén y amén. Dios te bendiga.